hablaremos de esta cédula que tiene ya el Instituto Federal de Defensoría Pública para detectar la tortura, socio. Así es, pues un instrumento muy importante que se está presentando precisamente por parte del Instituto de la Defensoría Pública Federal y que tendríamos que señalar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Pues porque los casos abundan, los casos de tortura cometidos precisamente por servidores públicos de los 3 niveles de gobierno, de manera destacada, sobre todo aquellos que ocurren en el tercer nivel de gobierno, se ha convertido en una suerte de normalidad que las personas que sean detenidas para inculparse tengan o sufran algún tipo de tortura. A veces va desde la meramente psicológica, pero no, hay otras que incluso tienen que ver con cuestiones físicas y que hay personas que terminan incriminándose de determinados delitos donde la única prueba es precisamente ese tipo de confesiones obtenidas a través de actos de tortura. Y decíamos, es un problema que aqueja al país desde hace mucho tiempo, podríamos decir que desde hace décadas, y bueno, hay ahora una cédula que esperemos que se vaya cumpliendo, que la propia ciudadanía la haga suya, la haga valer, precisamente para que en la cárcel no estén quienes solamente no han tenido la posibilidad de defenderse por asuntos de cuestión económica o porque no han encontrado algún apadrinazgo de tipo político o policiaco. Así es, esta cédula de atención para documentar hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes tiene por objetivo brindar a defensores y defensoras una herramienta práctica que oriente sus encuentros, es decir, las entrevistas que se sostienen con las personas que van a representar. Esta cédula busca dar a la persona defensora la flexibilidad para documentar la información que obtiene del relato de su representado o representada en el orden que éste la ofrezca, sin ser solo un cuestionario para diligenciar de manera ordenada, repitiendo preguntas incluidas de manera textual. Pues justamente es un nuevo elemento que se suma a estas herramientas que tienen que tener a la mano sobre todo los defensores y defensoras públicos y que les permite pues en algún momento ir detectando estas violaciones a derechos humanos, consideradas en algunos casos por ser sistemáticas como crímenes de lesa humanidad. Y para ello pues ya tenemos al maestro en Derecho Salvador Leiva Morelos Zaragoza, quien es secretario técnico de combate a la tortura en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muy buenos días, abogado. ¿Qué tal? Buenos días, Nancy, Sósimo, mucho gusto y un saludo a ustedes y a todo su auditorio. Pues justamente, maestro, para preguntarle el avance que significa contar ya con esa cédula que permite hacer que en las entrevistas, este primer contacto que tienen los abogados defensores con las posibles víctimas de tortura, se vaya detectando pues estos tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Qué significa para los defensores públicos, las defensoras públicas, pues tener ya como parte de su estrategia de defensa esta cédula? Muchas gracias, Nancy. Pues muy bien, ustedes ya lo comentaron, en realidad no es solo un cuestionario ni es un instrumento que se vaya llenando como una especie de checklist. Este instrumento se creó a partir de, en el 2019, el director general actual, el maestro Ensei Sandoval Ballesteros, creó esta Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, la cual tengo el gusto de dirigir. Y lo que hemos hecho, lo que hemos estado haciendo desde hace ya 3 años es crear instrumentos y herramientas para facilitar el trabajo de las y los defensores públicos federales en la identificación y documentación de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este documento, esta cédula, que está pública en la página del Instituto, el Instituto Federal de Defensoría Pública, la elaboramos en el marco de un convenio con una organización civil, el Laboratorio de Litigio Estructural, y fue hecha por expertas y expertos internacionales como Verónica Inestrosa, Juan Méndez, Rafael Barreto, Matthew McEvoy, que son integrantes de la Fundación Omega Research. Y no solo es la cédula, Nancy, sino que viene acompañada con una guía para el llenado de esta cédula. Esta guía, que también está pública en nuestra página, en la página del instituto, incluye ya, por ejemplo, los principios Méndez. Estos principios son los principios para entrevistas no coercitivas. Entonces,
no solo es el documento, sino la cédula, perdón, sino también la guía que les explica a las defensoras y a las defensores cómo deben ser las entrevistas, el acercamiento con las personas, el ambiente que deben de crear de confianza, de seguridad, para que las personas narren un relato libremente y sin ningún tipo de barrera, digamos, de barrera de comunicación entre el defensor y la persona usuaria. Y esta cédula nos ha ayudado a identificar y denunciar, porque no solo es para temas estadísticos, sino también para acciones legales a favor de nuestros representados y representadas. Hemos denunciado más de 5,000 denuncias por posibles actos de tortura o malos tratos cometidos tanto por autoridades federales como por autoridades estatales. Así es, maestro Salvador Leiva Morelos, es un gusto saludarlo y preguntarle, bueno, sobre el tamaño del problema. Pues sí, ya nos da un dato: 5,000 denuncias que ya han presentado ustedes al identificar probables actos de tortura. ¿Por qué fue necesaria que existiera una cédula de este tipo? ¿De qué tipo es, de qué tamaño es el problema que padece México en ese sentido? Es una pregunta interesante, Sosimo, porque de hecho lo que han dicho expertos y expertas internacionales, organismos internacionales, particularmente desde el 2015, el entonces relator contra la tortura de Naciones Unidas, Juan Ernesto Méndez, es que en México la práctica de la tortura es generalizada. Esto es, que se comete en casi todo el territorio, por casi todas las autoridades, y pues que subsiste un estado de casi total impunidad respecto a este delito. No hay las salvaguardias de prevención necesarias para que no se siga cometiendo estas violaciones a los derechos humanos, una violación catalogada como grave, aparte por el impacto que tiene y el daño que genera en las personas. Y es por eso que el director general crea la Secretaría Técnica. Esto es en cumplimiento de las recomendaciones internacionales que se han hecho, y la necesidad de dotar de herramientas que sean efectivas y que no sea la identificación, por así decirlo, a buen cubero, por decirlo coloquialmente, sino que estos documentos vienen elaborados de estudios científicos, vienen derivados de estudios comparativos con lo que sucede en otros países, lo que ha funcionado, lo que no funciona. Y pues es así como hemos elaborado estas herramientas para las defensoras y los defensores, que desgraciadamente hoy en día todavía son necesarias en nuestro país. Maestro, también preguntarle, además de estas denuncias que se presentan cuando ya se detectan estos casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿se da algún otro tipo de acompañamiento a las víctimas? Es decir, ¿se busca que dentro de las prisiones tengan asistencia, por ejemplo, psicológica o médica para tratar algunos malestares físicos o psiquiátricos, psicológicos? Muchas gracias, Nancy. Sí, por supuesto que sí, no solo se denuncia, sino también se da seguimiento a estas denuncias. Por otra parte, las que están relacionadas con condiciones de internamiento, como tú bien mencionas, como es la salud, el acceso a una alimentación adecuada, a cuestiones de salud mental también, se atienden a través de nuestras defensoras y defensores, que además ya tenemos defensoras y defensores especializados en ejecución penal en todo el país, que son quienes se especializan en tramitar las peticiones y las controversias ante los juzgados de ejecución para atender las cuestiones relacionadas con un internamiento digno en lo que una persona cumple con una pena que le ha sido impuesta o mientras está en proceso privada de libertad en algún centro de detención, ya sea federal o estatal. Además de la atención individual, hemos solicitado, por ejemplo, siempre se solicita que se le designe a estas personas un asesor o una asesora jurídica que les asesore en la investigación donde ellas son víctimas de delito. Esto es las comisiones ejecutivas de atención a víctimas. También hemos establecido estrategias de litigio, por ejemplo, para crear fiscalías especiales en los estados, particularmente. No todos los estados cuentan con una fiscalía especial para la investigación del delito de tortura, como deberían haberlo hecho desde ya septiembre de 2017, cuando se cumplió el término que establecía la ley general en la materia. Hemos impulsado estas investigaciones también a través de los amparos y se han logrado consignar, es decir, llevar a juicio ya a algunos presuntos responsables por haber cometido estos delitos de distintas corporaciones. Es decir, hay toda una estrategia institucional para combatir y prevenir este delito.
Así es, maestro Salvador Leiva. Precisamente ya se empezaba usted a referir a este asunto en el que me gustaría que abundara, en el sentido de que digamos, de las características o condiciones que ha permitido que esta práctica de la tortura sea generalizada en México desde hace mucho tiempo, pues ha tenido que ver con la impunidad. Ha señalado usted que ahora ya se han presentado 5,000 denuncias de casos que han identificado de probable tortura y ha comentado que se les ha dado seguimiento. Hay denuncias que ya hayan avanzado de tal suerte que se hayan convertido en procesos bien sólidos en contra de quienes han torturado, o gente que incluso ya haya sido procesada o ingresada a prisión por cometer actos de tortura. Una pregunta, Násimo. Sí, sí tenemos algunos casos. Claro que son asuntos que hemos denunciado y hemos tenido que ir juicio tras juicio tras juicio para que particularmente las autoridades encargadas de investigar este delito hagan su trabajo diligentemente. Son pocas, poquísimas en comparación con la dimensión del problema y también en comparación con la cantidad de denuncias o de casos que se documentan o que se registran. Pero sí, ya hay algunas personas privadas de libertad y que están sujetas a proceso por este delito. Creo que no necesariamente, digamos, el punitivismo es la solución. Sí, la impunidad, el hecho de que exista una casi total impunidad en el país respecto a este delito, permite que estos delitos se sigan cometiendo sin ningún tipo de consecuencia y que no haya ningún inhibidor para que las autoridades sigan cometiendo este tipo de actos. Pero también tenemos que apuntarle a otras medidas, ¿no? Medidas preventivas, sobre todo, como las salvaguardas que podrían ser el grabar todas las detenciones, por ejemplo, eso ocurre en algunos países, los correctos registros de detención también para evitar que la persona pueda ser sustraída de la legalidad y entonces propiciar ambientes para que se cometan actos de tortura, la capacitación, pero una capacitación seria y constante y que también rinda cuentas, ¿no? No únicamente algunos cursos, unos talleres, sino que sea una capacitación planeada específicamente para ciertas instituciones, la identificación de los tipos de armas y la regulación del tipo de armas que se utilizan al momento de las detenciones, por ejemplo. Es decir, son muchos los campos de acción donde tendríamos que estar actuando si queremos realmente prevenir y no solo sancionar la tortura. Y maestro, preguntarle qué tan abiertas han estado las autoridades federales, estatales y municipales en esta posibilidad de capacitarse y, como bien dice, pues que no sea un acto recurrente, porque entre menos conocimiento tengan, pues más facilidad tendrán estos cuerpos, sobre todo policíacos, que son de primer contacto con las víctimas, para ejercer esta violencia que acaba siendo tortura. ¿Qué tan abiertas han estado las autoridades para ir modificando su actuación y sobre todo pues prestar atención y sobre todo capacitación a los elementos policiales? Hay bastante apertura, Nancy. No es nuestra labor, por así decirlo, no es parte de nuestras funciones como Instituto Federal de Defensoría Pública el capacitar instituciones. Sin embargo, nos han invitado y nos invitan constantemente a dar charlas o a participar de capacitaciones con la Sedena, la CEMAR, la Guardia Nacional. Es decir, si hay una apertura de cambio, lo importante es que estas capacitaciones no se queden solo en un evento o en una conferencia o en un taller, sino que hay que estarles dando seguimiento. Hay un trabajo previo de planeación o debe haber un trabajo previo de planeación para diseñar estas capacitaciones y dirigirlas específicamente a quien le corresponden. Nos han invitado también a algunos eventos estatales, tanto para el Poder Judicial como para otras instituciones por ejemplo, las comisiones de atención a víctimas locales. Pero el tema de la capacitación es muy importante y también es muy importante que nos los tomemos en serio y que no lo hagamos solo por cumplir con un requisito, sino, insisto, que deben de tener toda una planeación, un seguimiento y una rendición de cuentas también, ¿no? Medir después, tener indicadores para poder verificar si efectivamente esta capacitación tuvo un impacto en el labor o en el actuar de las personas para quienes van dirigidas. Así es, maestro Salvador Leiva Morelos. ¿Cuál será el impacto real que ustedes pueden evaluar de la implantación, implementación, aplicación de esta cédula? Porque, bueno, de entrada tendremos que saber
qué tipo de vinculación tendrá, me refiero si es de carácter obligatoria su observancia, y también, como ya bien ha comentado, pues ahí son factores, podremos decir, multicausales los que han generado que esta tortura haya sido prácticamente generalizada en el país, cometida por autoridades de todos los niveles. ¿Qué impacto consideran real que tendrá la aplicación de esta cédula? Pues ya estamos viendo resultados, de hecho, Nacimo, muchas gracias por tu pregunta. Antes se recababa esta información de manera general o, digamos, subjetiva, dependiendo de la persona defensora o defensor, es decir, pues sí, de la experiencia que haya tenido tanto, y estamos hablando de herramientas o estamos hablando también de capacidades como entrevistar, ¿no? Y por ejemplo, cómo entrevistar no nos lo enseñan en las universidades a quienes estudiamos derecho. Y la cédula te da algunos tips de qué mitos existen, por ejemplo, si la persona está nerviosa, me está mintiendo, eso es un mito. Entonces ya está uniformando un poco más cómo se recaba pues sí, esta información. Y estas cédulas sirven también para que las defensoras y los defensores puedan hacer una especie de examen de constancia o de consistencia, perdón, entre lo que relata su representada, su representado, con lo que encuentran en el expediente, por ejemplo, el informe policial homologado o los dictámenes de lesiones, y entonces aplicar el protocolo de Estambul, que es el manual de Naciones Unidas para la correcta documentación e identificación de posibles actos de tortura y malos tratos, y fortalecer la defensa, es decir, después ya utilizan este documento en las audiencias de control de legalidad de la detención, en las audiencias de juicio, para aplicar la exclusión probatoria de pruebas obtenidas bajo tortura y así hacer una defensa integral y mucho más fuerte de sus representadas y representados. Ya lo estamos viendo con la cantidad de personas que están siendo a quienes se les cambia la medida cautelar o a quienes no se les dicta vinculación a proceso justo por la ilegalidad de la detención o porque se pudo haber cometido tortura o malos tratos durante la misma. Maestro, pues nada más recordarle a la audiencia que los servicios del Instituto Federal de Defensoría Pública son gratuitos y que todos se pueden acercar con ustedes. No sé si tenga a la mano los números de contacto para que en nuestra audiencia pues poco a poco se vaya familiarizando con este Instituto Federal de Defensoría Pública y sobre todo con los servicios que están brindando y que ya tienen pues bastantes resultados. Muchísimas gracias, Nancy. Claro que sí. Nos pueden seguir a través de redes, tanto en Twitter como Facebook, Instagram, y también tenemos un Defensatel, que es un teléfono que funciona a las 24 horas, donde tenemos abogadas y abogados que están disponibles, nuevamente 24 horas, los 365 días del año, y te lo comparto, es el 822 42 6. Lo digo nuevamente, es 822 42 6. Y repito, es 24 horas, los 365 días del año, y ahí a la persona se le puede canalizar, se le indica pues a dónde tiene que acudir, si puede venir a las oficinas, qué documentación necesita. Tenemos delegaciones en las 32 entidades federativas y pues les invitamos a que se acerquen y a conocer nuestros servicios. Pues muchas gracias, maestro Salvador Leiva Morelos Zaragoza, secretario técnico de combate a la tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública, por estas reflexiones, sobre todo por pues comentarnos cómo va esta aplicación de la cédula que permite identificar casos de tortura que después se convierten en denuncia y también en asistencia hacia las personas que han sido víctimas de estos tratos crueles, inhumanos o degradantes. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes, que tengan un excelente día.